El gobierno aseguró que va a utilizar todos los mecanismos legales para que los responsables de los recientes ataques en la Araucanía sean procesados por la justicia. A las dos querellas interpuestas se suman las declaraciones del ministro Andrés Chadwick, quien dijo que enfrentan a un enemigo poderoso que goza de apoyo político, comunicacional e internacional. Queremos conversar acerca de este tema con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Diputado, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes, Mirna. Diputado, una década de conflicto y pareciera ser que estamos peor que nunca. ¿Por qué se ha llegado a este nivel y qué es lo que ha fallado en el conflicto mapuche para no poder resolverlo? A ver, lo primero es que, lamentablemente, porque esto nos duele a todos quienes vivimos en la región de la Araucanía, este es el peor año desde el punto de vista de los eventos de violencia que hemos visto en nuestra región. Ya van 280 hechos en lo que va del año 2012. Y esto demuestra que hay un verdadero fracaso, un fracaso del actual gobierno, pero también un fracaso de lo que se ha hecho en los gobiernos anteriores. Creo que de alguna manera no hemos sabido nosotros recomponer quizás el elemento central en la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, que es la relación de confianza. Hoy día la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche está marcado por la desconfianza y creo que nosotros, lejos de poder ir generando un proceso de construcción de esas confianzas, más bien hemos ido profundizando esta crisis. Creo que ahí hay un elemento muy profundo. Lo segundo es que no hemos sabido tampoco dimensionar desde el punto de vista más profundo lo que tenemos que hacer como Estado, que aquí evidentemente que no es solo un tema de orden público o policial, como muchas veces pretende plantearlo el gobierno, con declaraciones que son bien provocadoras, con anuncios más bien efectistas que efectivos, sino que aquí realmente tenemos que hacer un proceso de reconocimiento, de participación y desarrollo realmente auténtico, y creo que en eso ha fracasado, como te señalaba, el actual gobierno, pero también los anteriores. Y por otro lado, en el tema de investigación policial de hechos delictuales, a mí me parece que aquí también hay que revisar todos los procedimientos, tanto las técnicas investigativas de las policías como del Ministerio Público, también los procedimientos. A mí me parece curioso que en hechos de esta naturaleza lo que haga la policía habitualmente sea allanamientos masivos, muchas veces en la noche, como una especie más bien de castigo colectivo que un procedimiento policial. A mí me parece que aquí hay que darle más espacio a un desarrollo de la inteligencia, ¿no es cierto?, policial, para poder identificar claramente quiénes son los responsables y poder tener pruebas contundentes que no reboten después de los tribunales. Aquí hemos visto pruebas débiles, ¿no es cierto?, hemos visto un conjunto de acusaciones a veces bastante grandilocuentes, pero cuando se llevan a los tribunales, lamentablemente tienen una debilidad probatoria que hace que los tribunales tengan que fallar de acuerdo a las pruebas que se les exponen. Entonces, aquí hay que revisar también los procedimientos policiales por una parte y del Ministerio Público, y por otro lado hacer un cambio total y sustantivo de las políticas hacia nuestros pueblos indígenas. Diputado, vamos por el lado de la violencia y luego, por supuesto, para profundizar en lo que ha sido, como usted dice, el fracaso de las políticas, ¿no?, que ha establecido o que ha tratado de implementar el Estado a lo largo de estos 20 años o más. A ver, hay un tema de violencia y un hecho concreto. Los últimos hechos no pueden pasar inadvertidos. En una parcela en particular no solo se quemó la casa, sino que además se quemaron a los perros. Estamos llegando ya a un nivel desquiciado de violencia, y la pregunta que uno se hace ¿es que es esa la manera que el pueblo mapuche, si es que es efectivamente un grupo mapuche el que está detrás, ha elegido, o realmente son grupos aislados e incluso no directamente vinculados al pueblo mapuche tal como lo ha sugerido el gobierno? Y aquí incluye el mismo ministro Chadwick, incluye grupos extranjeros, es decir, que estos grupos aislados estarían recibiendo ayuda de extranjeros que participarían incluso directamente. ¿Usted lo ve posible? Lo primero es que la inmensa mayoría del pueblo mapuche rechaza la violencia y ha optado muchas veces por un camino difícil, largo y con pocos resultados que el del diálogo. A veces quienes han optado lamentablemente por el camino de la violencia tienen más resultados que quienes han optado por el camino del diálogo, y eso nos parece que es parte justamente de la responsabilidad política de crear un escenario como el que hoy día tenemos. Nosotros rechazamos absolutamente, y creo que no hay nadie en la Araucanía realmente que quiera la región que pueda tolerar siquiera los hechos de violencia que estamos viviendo. Pero usted ha estado con las comunidades indígenas. Yo estoy permanentemente en las comunidades indígenas. ¿Qué opina, por ejemplo, alguna de las comunidades que usted ha visitado respecto de estos últimos hechos de violencia? La inmensa mayoría, por no decir todos, están absolutamente en contra de estos hechos de violencia. Les parece que no es la manera de poder reivindicar sus legítimos derechos. Y por lo tanto hay una condena bastante importante, pero tampoco aceptan
un lenguaje agresivo donde se trate, sin discriminar muchas veces, de enemigo. No les gusta que se les califique de terroristas. Eso genera entonces un espíritu de cuerpo, una especie de solidaridad, aún condenando la violencia, una especie de solidaridad. Pero también hay otra violencia, que es una violencia simbólica, que también genera un nivel importante de conflictividad. No solo el lenguaje que se utiliza, que muchas veces es bastante irresponsable, sobre todo de personas que no viven en la región y que no conocen la realidad, sino que también hay una violencia simbólica. Por ejemplo, que lo que ha sucedido con el carabinero responsable y condenado por la justicia militar por la muerte de Matías Catrileo. Él todavía sigue siendo un funcionario activo de Carabineros, responsable y condenado por la justicia por la muerte de un comunero mapuche por uso innecesario de la fuerza. ¿Eso acaso no es violencia también? ¿No es una violencia simbólica, no es cierto, que quien es responsable de la muerte de una persona, de un ser humano, siga siendo parte de una institución como Carabineros? Eso también es una violencia simbólica de parte del Estado hacia las comunidades, y por lo tanto, así como condenamos enérgicamente y esperamos que efectivamente la policía haga su labor, que el Ministerio Público lidere la investigación y que en definitiva se puedan llegar a condenar los casos de violencia en contra de dueños de fundos, de parceleros, ¿no es cierto?, que han sido víctimas de esta violencia inusitada, también esperamos que otras instituciones del Estado hagan su labor y que no pueden seguir permitiendo a funcionarios que son responsables de la muerte de carabineros, porque eso de muerte de comuneros mapuches, porque eso sería avalar de alguna manera de forma tácita esa conducta, y eso a nosotros no nos parece. Diputado, ¿usted ve posible o ve plausible la tesis de la ayuda internacional de estos grupos? Bueno, yo no la descarto, pero lo que hay que hacer en estos casos, si el ministro, yo no tengo ningún antecedente, ninguno. Jamás he visto a extranjeros en la comunidad y vivo en la región, pero no lo descarto absolutamente. Es posible, quizás en zonas distintas al distrito que yo represento, pero si el ministro tiene estos antecedentes, también habló de apoyo político, lo que le corresponde a un ministro es, en vez de hacer los anuncios públicos, denunciarlo. Sin embargo, el senador de la región, el senador Alberto Espina de Renovación Nacional, que es de la región, ha dicho que aquí ha habido problemas serios de inteligencia. ¿Usted concuerda con él? Yo concuerdo que ha habido problemas serios de inteligencia. A mí me parece que aquí están en deuda las policías. A mí me parece que deben hacer un trabajo mucho más fino, mucho más acotado, que efectivamente permita investigar, detectar quiénes son los responsables, y aquí lo que se usa más bien son allanamientos masivos, donde muchas veces las víctimas de esta violencia son mujeres, son niños, cosas que a nosotros nos parece inaceptable. Aquí debiera haber un trabajo mucho mejor orientado, ¿no es cierto?, a identificar a los responsables de estos hechos. Aquí hay que revisar, como te digo, los procedimientos policiales y el rol del Ministerio Público, que a nuestro juicio aquí han fracasado la manera como han liderado estas investigaciones. Respecto, insisto, de eventuales apoyos políticos, de eventuales financiamientos extranjeros, lo que le corresponde a un ministro, más que, a mi juicio, hacer anuncios públicos, que lo que hace es poner sobre alerta esto, a mi juicio lo que tiene que hacer es, si tiene estos antecedentes, ponerlo a disposición del Ministerio Público para que se pueda investigar y en definitiva sancionar a quienes puedan estar financiando hechos de violencia. Ahora, empresarios agrícolas, parceleros, en fin, que han sido víctimas de estos atentados, han amenazado derechamente, han hablado, han advertido a la autoridad que si no se toman medidas, bueno, de alguna manera van a hacer justicia por cuenta propia. ¿Qué pasa si esto sigue adelante? Porque la verdad es que se ha ido agudizando y, como le decía al comienzo, pareciera ser que esto no tiene una resolución clara en este momento, y de hecho se ha ido agudizando, como le digo, el conflicto. Bueno, me parece muy preocupante, muy grave. Eso es un fracaso absoluto del Estado. Si efectivamente eso ocurre, nosotros no queremos que la región de Araucanía se transforme en un Colombia, ¿no es cierto? Queremos que en la región de Araucanía efectivamente se respete el Estado de Derecho, que las instituciones funcionen, y por eso que estamos todos convocados a aportar desde nuestro punto de vista, pero esto hay que hacerlo también con una mirada de país. Nosotros, como parlamentarios de oposición de la región de Araucanía, hace 5 meses, Mirna, le pedimos a través del ministro secretario general de la Presidencia una audiencia al presidente de la República, porque queremos efectivamente aportar nuestro punto de vista. Muchos de nosotros conocemos en profundidad la región, tenemos vínculos estrechos con las comunidades. Mi abuelita, que en paz descanse, nació y se creó una comunidad mapuche, Juana Lonconado Calleñir. Por lo tanto, la verdad es que y así muchos los parlamentarios tenemos un vínculo permanente con ellos y creemos que tenemos algo que aportar. Bueno, ¿y qué pasó con esta reunión? Y hasta ahora no nos responde el presidente de la República, y yo le he insistido en varias oportunidades. Se lo dije al ministro secretario general de la Presidencia, cuando subió el ministro Chávez, también le dije: ministro, invítenos a los parlamentarios, invite a los alcaldes que están ahí todos los días con las comunidades. Están absolutamente al margen de lo que se está haciendo. Aquí el gobierno, a nuestro juicio,
actuado con un nivel de soberbia importante y lamentablemente ha replicado y ha profundizado errores que también se repitieron en el pasado. Primero pensaron que solo con más dinero, con más recursos, con los PDTI, que son los programas de desarrollo territorial indígena a través de INDAP, se iba a resolver esto. Creían que saliendo con la chequera en la mano se resolvía, entendiendo que esto no es solo un problema social o económico, sino que también político y cultural tremendamente profundo. Entonces, equivocaron el camino. Después intentaron cooptar algunos liderazgos, justamente algunos que estaban de alguna manera vinculados a comunidades que habían tenido algún tipo de participación en hechos de violencia, y resultó que al final lo único que hicieron fue empoderarlos más. Después terminó el gobierno lo que está haciendo es tratando de dividir eso, ¿no es cierto? Y muchas veces haciendo verdaderas operaciones comunicacionales para tratar de mostrar que ellos tienen cercanía con ciertos tipos con ciertas comunidades en sectores que habitualmente han sido de conflicto, pero lo que termina generando muchas veces un nivel de tensión entre los propios comuneros y entre las comunidades enorme. Entonces, a mi juicio, ha seguido replicando y profundizando errores. Claro, pero usted mismo ha dicho y ha reconocido que estos errores y este fracaso viene de mucho antes que este gobierno. Entonces ahí, ¿cuál es la autocrítica respecto de esos errores y de esos fracasos en gobiernos de la concertación? Por lo mismo, esa es la autocrítica. Yo creo que, por ejemplo, el ministro de entonces, Viera Gallo, fue muy irresponsable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él lo que pretendía era tener una tranquilidad temporal sin importarle lo que venía en el futuro, y se dedicó a firmar un montón de compromisos por escrito con comunidades que él sabía perfectamente que no se iban a poder cumplir. ¿Qué significó eso? Significó una profundización de la desconfianza entre las comunidades y el Estado de Chile, y eso lo hizo el ministro Viera Gallo, y yo sé perfectamente que él tiene una gran responsabilidad también en lo que hoy día ocurre en la región, pero hoy día está gobernando el actual gobierno. Ellos prometieron, y lo que dijeron es que cuando llegaran al poder iban a resolver esto y que iban a corregir las cosas malas que se habían hecho. Hasta la hora nada de eso ha sucedido, más bien, como te he señalado, se han ido profundizando los errores. Hablan del diálogo, pero a mí me gustaría invitar, y emplazo al intendente, y emplazo al ministro de Desarrollo Social y al director de la CONADI, para que nos digan cuáles son los resultados de las mesas de diálogo, cuántas veces han funcionado. Quiero poner un ejemplo. La mesa de diálogo de Victoria se constituyó hace exactamente 2 años. Fue el intendente, el director nacional de la CONADI, televisión, diario, la fotografía, nunca más la convocaron, nunca sesionó, fue debut y despedida, fue una mesa de diálogo para la prensa, para la tele, pero jamás sesionó, nunca más convocaron a las personas que de alguna manera iban a participar ahí. ¿Eso qué significa? ¿Que hay una apuesta auténtica, verdadera, real por el diálogo? ¿O más bien es un discurso del gobierno? Y a 10 años del conflicto, ¿cómo se resuelve este conflicto? Si ni derecha, ni centro-izquierda o centro-derecha han logrado ponerle el cascabel al gato finalmente. Lo primero que tenemos que tener claro es que esto no lo vamos a resolver en 1, ni en 2, ni en 3 años. Aquí efectivamente hay que resolver los temas de participación, de reconocimiento constitucional, participación, cumplir realmente el convenio 169, hoy día no se está cumpliendo, no se cumplió la ley de pesca, no se está cumpliendo en la modificación del decreto de ley 701, no se cumplen las políticas y programas hacia los pueblos originarios que se aplican en la región, resolver el tema de la representación. Por eso que yo creo que hay que hacer una apuesta, por ejemplo, para la participación política, para que efectivamente tengamos canales institucionalizados donde ellos puedan participar de manera representativa, legítima, ¿no es cierto?, y que tengamos un interlocutor válido con quien dialogar. Hoy día tenemos un problema de interlocución. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura jerárquica y nunca la ha tenido por el pueblo mapuche. Entonces eso que probablemente era bastante útil para la guerra, ¿no es cierto?, contra los españoles y después contra el Estado chileno, porque era un liderazgo bastante horizontal, le complejiza el diálogo en un sistema democrático, republicano, y por lo tanto tenemos que resolver eso a través de generar instancias de participación política en los consejos regionales, comunales, en el Parlamento, donde ellos puedan efectivamente elegir sus representantes, o a través de otra alternativa que en algún momento prometió el actual gobierno, que era crear un consejo de pueblo, una especie de parlamento indígena. Bueno, nada de eso ha sucedido, como no ha sucedido el reconocimiento constitucional, como no ha sucedido la Agencia de Desarrollo, ¿no es cierto?, y tantas cosas que se prometieron y que hoy día estamos en deuda. ¿De lo que pueda venir? Yo soy bastante, no sé si pesimista, pero soy bastante poco optimista de lo que podamos hacer en el corto plazo. Creo que aquí tenemos que actuar con mucha responsabilidad, con un sentido de país, con un sentido de profunda autocrítica, por cierto, pero no agotarnos en la autocrítica, sino que efectivamente sentarnos entre los distintos actores que tienen algo que decir, no solo los actores políticos, sociales, religiosos, y por cierto los distintos liderazgos de las comunidades, los liderazgos formales, pero también los liderazgos tradicionales, para poder buscar una alternativa, pero donde efectivamente los compromisos que se vayan adquiriendo se cumplan, porque creo que la principal dificultad es que, como tenemos una relación histórica marcada por la desconfianza entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, es tremendamente difícil, ¿no es cierto?, que
realmente se puedan implementar con éxito procesos de diálogo. Y eso toma tiempo, hay que tener mucha paciencia y no podemos pedir resultados inmediatos, sino que más bien a mediano plazo. Diputado Fuad Chahín, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti, que esté muy bien. Cerramos estos 30 minutos, volvemos.